Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar acerca de una ciencia. Esta ciencia se llama teología. Esto pertenece a la asignatura de Cristología. El área de estudios es la naturaleza humana de Jesucristo. Bien, en la conferencia pasada tratamos acerca de los símbolos y la forma humana de Cristo. Iniciamos y explicábamos lo que era un símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos observar aquí el candelabro. El candelabro era un símbolo de Cristo. El candelabro no era Cristo, representaba a Cristo. El candelabro era la figura de Cristo que había de venir. No era Cristo. En cambio, en el cuerpo humano de Cristo, Él sí era Cristo, era Dios. Entonces hay una gran diferencia. Por eso, queridos hermanos, entendamos bien que el cuerpo de Cristo no era un símbolo, era Cristo y era Dios. El candelabro, en cambio, es un símbolo que representa a Cristo. Bien, entonces vimos que en las Sagradas Escrituras existen muchos símbolos de Cristo, como por ejemplo el tabernáculo, llegamos a ver el candelabro, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso, el maná. Hasta ahí nos quedamos. El día de hoy continuaremos el 6, que es la vara de Aarón. La vara de Aarón era símbolo de Cristo también, como podemos verlo. Nos dice en el libro de Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón reverdeció y las tablas del pacto. Dentro del arca había una vara, era la vara de Aarón. Bien, ¿y a qué representaba esa vara de Aarón? La vara de Aarón es símbolo de Cristo, tal como nos dice en el libro de Isaías 11:1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. A Jesucristo se le conoció como la vara, ¿no? La vara, esa es la vara de Aarón. ¿Por qué dentro del arca del pacto se hallaba una vara? Porque esa vara representaba a Cristo. ¿Y por qué se hallaba un tazón con el maná? Porque el maná representaba a Cristo también, ya que Cristo es el pan. Bien, leemos igualmente en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 31, que Cristo reconoce que Él es esa vara o es ese árbol verde, dice. Él mismo dice de Él: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice, ¿verdad? Entonces tenemos esto: la vara de Aarón, esa vara, porque dice la Escritura que había una vara que estaba puesto dentro del arca y que luego después esa vara solo comenzó a reverdecer y le salió hojas. Eso es lo maravilloso, ¿no? ¿Cómo a una vara de madera podía salirle hojas si no está regado, si no tiene raíces? ¿Cómo podía salirle hojas? Le salió hojas a la vara de Aarón, ¿verdad? Y también flores. Esto fue lo extraordinario. Pero ¿a quién representaba la vara? La vara de Aarón era símbolo de Cristo. Hablaba que con el tiempo vendría la verdadera vara, que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Símbolo 7. El sumo sacerdote. Antiguamente, según las Sagradas Escrituras, también había un sumo sacerdote. En el libro de Éxodo capítulo 28 verso 1 nos dice esta gran verdad. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Entonces, antiguamente habían sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote que comenzó con Aarón, el sumo sacerdocio comenzó con Aarón.
Ahora, este sumo sacerdote, ¿por qué hubo sumo sacerdote? Porque este sumo sacerdote era un símbolo igualmente, que estaba representando que con el tiempo vendría el verdadero sumo sacerdote, que sería Cristo. Entonces, cada detalle de las cosas y de las personas que hubieron en el antiguo pacto, en el tiempo de Moisés, eran figuras proféticas que hablaban que con el tiempo vendría Cristo. Efectivamente, el sumo sacerdote representaba a Cristo. ¿Y dónde dice esto? En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Mire cómo se le llama a Cristo: sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí usted puede ver que el verdadero sumo sacerdote era Cristo. Entonces, antiguamente habían sacerdotes, sumos sacerdotes, sí, pero ellos estaban representando que con el tiempo vendría Cristo. Habían sumos sacerdotes, Aarón, Abiú y así todos sus hijos, pero ellos estaban declarando con su presencia, estaban declarando que ellos solo eran una figura profética, que algún día vendría el verdadero sumo sacerdote. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? Cristo Jesús. Y sigue diciendo, lo leemos, Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire lo que dice: hecho sumo sacerdote para siempre. A Jesucristo se le conoció como el sumo sacerdote para siempre, ¿no? Entonces tenemos aquí, el sumo sacerdote era símbolo de Cristo, hablaba de Jesucristo, que con el tiempo vendría Jesucristo. El sumo sacerdote era una figura profética, hablaba de que vendría Cristo. A su nombre le damos un aplauso al Señor por esta obra magnífica, ¿no? Extraordinaria del Espíritu Santo. Símbolo número 8, como ejemplo, el sacrificio. El sacrificio era también símbolo de Cristo. Todo lo que se sacrificaba, los animales que se sacrificaban, estaban representando a Cristo. Vamos a verlo. Antiguamente habían sacrificios, como dice Éxodo 29:25. Ahí nos hablaban de holocausto, de sacrificios. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Podemos ver ahí cómo se sacrificaban los animales antiguamente para el perdón de los pecados, ¿verdad? Se sacrificaban los animales antiguamente, se hacían los sacrificios, como podemos observar aquí, ¿no? Se quemaba, se llevaban a un altar y en el altar pues eran sacrificados, muertos los animales, derramando su sangre los animales, de lo que vendría a ser Cristo, que habría de morir, que habría de derramar su sangre, que había de ser sacrificado. Este sacrificio estaba hablando proféticamente que con el tiempo vendría el verdadero sacrificio, que era Cristo. Y eso lo leemos en el libro de Hebreos 7:27. Mire lo que dice: que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio para sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo para morir por todos. Él fue el sacrificio por todos. Y también nos dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿quién fue el sacrificio? Cristo. ¿Por qué antiguamente, quizás cuando alguna vez le pregunten, dígame hermano, ¿y por qué antiguamente hacían sacrificios? ¿Por qué Moisés mandaba hacer sacrificios? Por el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Y por qué no se hace ahora? Esos sacrificios eran un símbolo del verdadero sacrificio que había de venir con el tiempo, el cual fue Jesucristo. Cuando ya Jesucristo viene y muere derramando su sangre por toda la gente, Él fue el único sacrificio para siempre. Desde entonces ya no se necesita hacer sacrificios. Oiga bien, porque hay
hoy en día, algunas sectas hoy en día, que todavía hacen sacrificios, hacen holocaustos, ¿no? Muchas veces lo llevan en los campos de cultivo, entre las chacras, allá en los cerros, hacen sacrificios de animales, de corderos o de bueyes, matan, lo queman. ¿Para qué? No, es que dice la palabra del Señor que antiguamente hacían sacrificios. Sí, hacían sacrificios, pero esos sacrificios eran una figura profética. En aquellos tiempos estaba aceptado porque era una figura profética, hablando del verdadero sacrificio que vendría con el tiempo. Estaba hablando de que con el tiempo vendría uno que habría de ser sacrificado. Efectivamente pasó los tiempos y vino Cristo, y Cristo fue derramado su sangre, murió, fue sacrificado y muerto, pero Él fue el sacrificio total. Él pagó totalmente el pecado de todo el mundo. Antiguamente se tenía que matar corderos, bueyes, para que sea perdonado su pecado personal de cada persona. Cada persona tenía que llevar su corderito, sus bueyes, para que sea perdonado. Ahora se imagina cuántos corderos tendrían que llevar tanta gente para que sus pecados sean perdonados. Indudablemente que serían muchísimos. Pero vino Jesucristo, el cual murió una sola vez para siempre. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. No solamente de uno, del mundo entero, de toda la gente. Él cubre todo el pecado de toda la gente. Él vino a morir por todo el mundo y fue el suficiente sacrificio para el mundo entero. No se necesita más sacrificio que Cristo, el verdadero sacrificio. Amén. Entonces eran símbolos. Ahora ya no es necesario sacrificar corderos. Símbolo número 9. Otro de los símbolos que podemos ver en las Sagradas Escrituras son las ofrendas, por ejemplo. Las ofrendas eran símbolo de Cristo, ¿no? Las ofrendas llevadas a través de animales, a través de bueyes, a través de ofrendas que se daban por el pecado. Escuche bien, existían distintos tipos de ofrendas, pero habían ofrendas que eran para el pecado. Esas ofrendas para el pecado ya se dejaron de usar, porque Cristo es la única ofrenda por todos los pecados. Amén. Como podemos ver en el libro de Levítico capítulo 4 verso 32 dice: y si por su ofrenda por el pecado, ¿ves? Por eso se llama ofrenda por el pecado, trajero cordero, hembra sin defecto traerá. Se llamaba la ofrenda por el pecado. Antiguamente daban su ofrenda por el pecado. Las ofrendas se llevaban como corderos, ¿verdad? Para que les sea perdonado los pecados. Ahora, pero esas ofrendas por el pecado, ya estaba hablando que vendría la verdadera ofrenda, que cubriría todas las ofrendas por los pecados, el cual era Cristo. Efesios capítulo 5, verso 22 nos dice claramente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda. Ahí están viendo, ¿eh? Cristo es la ofrenda que ha cubierto todos los pecados del mundo. Amén. Ahora usted ya no da su ofrenda por el pecado. Las ofrendas por el pecado han sido abolidas desde entonces. Ahora nosotros damos ofrenda para el templo. Ahora damos ofrenda para el santuario. Hay distintos tipos de ofrendas que se daban antiguamente, y hay muchas de las ofrendas que continúan hasta el día de hoy, ¿no? Que son las ofrendas por el templo, las ofrendas para cubrir los diezmos, como por ejemplo, que son para cubrir las necesidades sacerdotales, las ofrendas también por el reino de Dios, ofrendas de primicias, ofrendas de votos. Hay distintos tipos de ofrendas hoy en día, pero la ofrenda por el pecado, eso ya no se da, porque Cristo fue la ofrenda por el pecado, la única ofrenda que se cubrió para todo el mundo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, punto 4. Ahora tratamos acerca de la forma humana de Cristo. Este tema de la forma humana de Cristo es muy poco comprendida hoy en día, y que muchas veces, escuche esto, muchas veces esto ha producido a que algunos pastores se vayan del contorno, ya se tuercen del camino por no entender lo que es la forma humana de Cristo.
Indudablemente, por esa razón, hay personas que han dicho, ¿no?, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es hijo de Dios, no es Dios. Jesucristo es hombre, Jesucristo no es Dios. ¿Y saben por qué Jesucristo no es Dios? Porque Jesucristo dice, por ejemplo, un día dijo, tengo sed. Cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed. ¿Cómo Dios va a tener, cómo si Él es Dios va a tener sed? No puede tener sed siendo el Dios. También dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo si es Dios va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado si es Dios? Dios no puede decir eso. Otro día dijo, tengo hambre. ¿Por qué dijo, tengo hambre, si es que Él es Dios? Dios nunca tiene hambre. Y así, en sus opiniones comenzó a sacar ideas. Pero lo que sucede es que no ha entendido lo que es la naturaleza humana de Cristo y otra cosa es la naturaleza divina de Cristo. Y yo quiero en este día explicarle brevemente. Yo sé que esto por eso es un estudio minucioso que hay que tener en la doctrina de Cristo. En Cristología se enseña esto. El día de hoy voy a tratar que usted comprenda. Mire, Dios en su forma divina, Él tiene una forma, lo que se llama la forma divina. Su forma divina es la forma, su naturaleza de Él inicial, y la principal forma es divino. Él es Dios, Jesucristo es Dios, y Él no tiene principio de día ni fin de vida. Nadie lo ha creado porque Él es Dios. Él es el principio de todas las cosas. Antes Él crea el mundo. Él ha creado el cielo, la tierra, el mar, al hombre. Ha creado el sol, la luna, las estrellas. Él ha creado el tiempo. Dios, a Cristo, que es Dios, nadie lo ha creado. Él es Dios y Él vive por siempre. Ahora bien, escuche, Él vive en los cielos por siempre. Pero en algunos momentos a Él le ha placido, Él ha decidido por sí mismo dejar la forma de Dios, la forma divina de Dios, dejar su forma para venir y tomar un cuerpo humano. ¿Para qué un cuerpo humano? Para de esta manera relacionarse con las personas, interactuar con los seres humanos. Él ha tomado un cuerpo humano de carne, de hueso, con vestido normal, así como un ser humano. Él ha ingresado dentro de su cuerpo y Él ha caminado en la calle. Él ha caminado entre personas, pero era Dios. El creador del universo se hacía presente. De tal manera que Él, Jesucristo, hablaba a la gente, oraba, muchas veces daba pan, o a veces Él multiplicaba los panes, exhortaba, reprendía, pero era Dios, Dios en forma humana. Él dejó su forma divina para entrar en un cuerpo de hombre, de una persona de hombre, y como hombre caminaba. Entonces la gente cuando lo miraba decía, decía, es un profeta. La gente no creía que era Dios. ¿Cómo concebir que un ser humano que se mueve, que camina, que come, que ríe, que llora, que bebe agua, que se cansa, cómo concebir que sea Dios? La gente no creía que era Dios, pero era Dios. Era Dios porque así lo dice la Escritura. Él era Dios y era Dios con los hombres. Él era el Emanuel. Entonces, por esa razón, muchos comenzaron a confundirlo. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él no podía decir, yo soy el Mesías. Él no podía decir, yo soy el Mesías, porque el Mesías estaba profetizado. No podía decir que Él era el Cristo. Por esa razón, cuando Él hacía milagros, le decía, Señor, tú eres el Hijo de Dios.
Y él decía, cállate, no digas nada, no digas a la gente, no le digas quién soy, no me reveles. Él siempre decía, no digas eso, no hables, por favor. Él no quería que lo descubran. Él podía hacer grandes milagros, pero él no quería decir que era hijo de Dios. Le trajo un problema a Jesús, porque muchos de los fariseos comenzaban a hablar y decir, pero ¿cómo él va a ser hijo de Dios? Eso es una locura, una blasfemia. ¿Qué está hablando? Si decir que era hijo de Dios era un escándalo, imagínate lo que hubiera sido si él hubiera dicho, yo soy Dios. Ni hablar, la gente se caía para atrás. Era un escándalo demasiado. Él nunca dijo eso. Ahora bien, entonces Jesucristo, escuche bien, de los cielos dejó la forma de Dios. Quizás usted me diga, doctor, ¿y cómo es la forma de Dios? Se desconoce la forma de Dios, pero sí tiene su forma. Porque Dios, primeramente, le diré, Dios es más grande que los cielos. Dice la Escritura, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo a Dios. Imagínense cuán grande es Dios. Cuán grande será Dios que Él ha creado los cielos. Y los cielos son pequeños para Él, porque los cielos es una creación de Dios. Nunca la creación va a ser más grande que su creador. Él es más grande. Es tan grande que no cabe dentro del universo. ¿Y cómo puede caber dentro de un cuerpecito? Eso es lo extraordinario de Dios. ¿Y cómo puede caber dentro de tu corazón? Lo maravilloso de Dios. Por eso Él tiene una forma de Dios. A eso se llama la forma de Dios. Pero Él tiene una forma. Ahora, teniendo la forma de Dios, Él deja la forma de Dios y habita dentro de un cuerpo humano para moverse. Si usted dice, doctor, ¿y cuántas veces Jesús dejó su forma para venir acá a la tierra? Así es. ¿Fue en el tiempo de Cristo? Sí. Pero Jesús siempre ha venido a la tierra. Antes que venga Jesús, hace 2000 años, que venga Cristo, Él ya había venido varias veces. Vino a la tierra también. Un día se le presentó a Abraham. Jesucristo se le presenta a Abraham, pero se le presentó en la forma de un sacerdote. Se las presenta en una forma de un sacerdote. Y ellos lo perciben. Mire cómo Abraham lo percibe, porque se arrodilla delante de él. Se arrodilla delante de él, delante de Melquisedec. Otro día, pasado el tiempo, vuelve el Señor a aparecerse. ¿Con quién aparece? Se presenta a Jacob. Y con Jacob comienza a luchar con Jacob. Ahí hace la fuerza, pero se le presenta en forma de un hombre, como un varón. Comienza. Jacob sabía que él era Dios. Él en su corazón, Jacob sabía que no era cualquier un hombre común, y comienza a luchar con él. Y le dice, bendíceme. Él era Jesucristo también. Pasado otro tiempo, mucho más antes, incluso, se le presenta, o mucho después, disculpa, de Jacob, mucho tiempo después, se le presenta a Josué. También Jesucristo vuelve a aparecerse. Entonces Jesús ha venido a la tierra no solamente hace 2000 años, ha venido a la tierra muchas veces. Bien, ahora sí vamos a ver los textos de lo que le estoy diciendo. Leemos lo que dice. Aquí está lo que le estoy explicando. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, escuche. El cual, siendo en forma de Dios, oiga bien lo que le dice. Grábese la palabra forma, porque eso le va a hacer entender mucho a usted. Siendo en forma de Dios, o sea que Él, como Dios, tiene su forma, como Dios. Muy bien. Teniendo la forma de Dios, no estimó, dice, Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué está diciendo? Jesucristo no dijo, oye, pero si yo soy Dios, ¿para qué voy a bajar a la tierra? ¿Para qué me voy a comparar con las criaturas? ¿Para qué voy a estar andando en medio de los seres humanos? Ese es rebajarme. Eso es, ¿para qué siendo Dios, teniendo toda la gloria, yo he creado a todos los seres humanos, voy a rebajarme? Voy a bajar a la tierra y ser como un hombre. No, yo no quiero hacer eso.
Jesucristo no dijo eso. Por eso dice, siendo en forma de Dios, no estimó. Él no estimó, pero si yo soy Dios, soy igual que el Padre, soy igual que Jehová, tengo la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró diciendo, yo soy Dios, yo no puedo ser hombre. Yo soy Dios, yo no puedo bajar a la tierra para ser hombre. No se aferró a eso, dice. Sigue diciendo. Sino, mire, siendo en forma de Dios, sino que se despojó, mire, se despojó de la forma que Él era en el cielo. Se despojó de toda su gloria, de toda su magnificencia que Él era en el cielo. Se despojó de todo el poder y el señorío que Él tenía en el cielo. Se despojó de todo eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Se despojó de toda la magnificencia y tomó la forma de un siervo. Vino a tomar la forma de un ser humano. Eso es lo que está diciendo. Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Comenzó a vivir siendo semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición del hombre, mire lo que dice, estando en la condición del hombre, se humilló, mire lo que dice, se humilló. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, para que usted entienda, siendo la forma de Dios en los cielos Él tiene su forma. ¿Cómo es su forma? No lo sabemos. Pero Él, teniendo la forma de Dios en el cielo, vino a la tierra para tomar forma de hombre. Dios vino a tomar la forma de un hombre, con ojos, con nariz, con barba, con frente, con cuello, con manos, con brazos, con pies, así como un hombre. Vino y tomó forma de hombre, lo que se conoce forma de siervo, es decir, forma de siervo. Entonces, el cuerpo de Cristo no era símbolo de Cristo, no era que representaba a Cristo. El cuerpo de Cristo no representaba a Cristo, sino que era Dios. Cristo era Dios. Dios vino a la tierra en forma corporal. Cuando la forma corporal de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo, cuando la forma corporal de Cristo se movía en medio de los seres humanos, se decía que Dios estaba entre los hombres. Eso es lo que significa Emmanuel. Sigamos. Ahora vamos a ver cómo el Señor, su naturaleza divina. Mire lo que dice. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra. Está diciendo, en el principio era la palabra, que es el nombre de Cristo, verbo o palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando usted pone en vez de verbo Jesucristo, porque verbo es uno de los nombres de Cristo, cuando usted reemplaza Cristo en vez de verbo, usted halla lo siguiente: en el principio era Cristo, Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Ahí te está diciendo de una manera clara, Cristo era Dios. Es Dios. No puedes decir es hijo de Dios. No, Él es Dios. Dios con D mayúscula. Él es Dios. Sigamos viendo otro pasaje. En el libro de Mateo capítulo 1 verso 22 al 23 también dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Mire cómo le iban a llamar a Jesucristo, Emmanuel. ¿Y por qué le iban a llamar a Dios a Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando la gente veía a Cristo caminar,
moverse de un lugar a otro, estaban viendo a Dios. Era Dios. No era, querido hermano, un representante de Dios. Era Dios. Amén. Sigamos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Igualmente, mira, aquí aclara también, dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está diciendo ya que Cristo fue hecho carne, lógicamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿ven? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue diciendo en Juan 1:18, igualmente nos dice: a Dios, mire, a Dios nadie le vio jamás. En su forma divina, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí que Cristo es Dios. Si alguna vez alguien le pregunta a usted y le dice: doctor, ¿y por qué le llaman hijo de Dios entonces? ¿Por qué le llaman hijo de Dios? Y te voy a explicar. Jesucristo se ha presentado a los seres humanos en tres naturalezas: naturaleza divina, naturaleza humana cuando estaba en su cuerpo, y naturaleza angelical, porque vino como un ángel también a la tierra. Entonces Jesús se ha presentado en tres naturalezas o tres formas: naturaleza divina, naturaleza humana cuando está dentro del cuerpo, y naturaleza angelical cuando está como ángel. En cada naturaleza tiene un nombre. En su naturaleza divina, Él tiene un nombre, tiene muchos nombres. Hay nombres cuando está en su naturaleza divina, hay nombres que se le da a Cristo cuando está en su naturaleza humana, y hay nombres que se le da cuando está en su naturaleza angelical. Por ejemplo, en su naturaleza divina, Él es conocido como Jehová. Cuando está en el cielo, Él es conocido como Jehová. Cuando está en el cielo, también es conocido como el Padre eterno, el Padre eterno. Cuando está en el cielo, es conocido como el Consolador. Cuando está en el cielo, es conocido como el Señor. Y tiene muchos nombres divinos. Pero hay nombres cuando está en su vida humana. En su vida humana es conocido como, por ejemplo, el hijo del carpintero. Cuando le dicen el hijo del carpintero, están hablando de Jesús. Cuando le dicen, por ejemplo, también Cristo, están hablando de su naturaleza humana. Cuando le dicen hijo de David, también están hablando de naturaleza humana. Hijo del hombre, naturaleza humana. Son muchos nombres que están como su naturaleza humana. Hijo de Dios, en su naturaleza humana. Cuando está como ángel, se le llama ángel de Dios. Se le llama el ángel de Jehová en su naturaleza angelical. Mi ángel, otro nombre que se utiliza cuando Jehová dice mi ángel, se refiere en su naturaleza angelical. Jesucristo en su naturaleza angelical. El ángel de su faz o el ángel de su rostro es un nombre cuando se le llama en su naturaleza angelical. Entonces hay nombres para cada naturaleza. Ahora, ¿por qué se le llama entonces hijo de David? Porque se entiende que de David está viniendo, que es la descendencia del rey David. ¿Por qué se le llama entonces hijo de Dios? Se le llama hijo de Dios porque es el que está representando aquí en la tierra a Dios. Pero se le llama así hijo de Dios en su naturaleza humana. Por eso es que Jesús, cuando Él vino a la tierra para ser un ejemplo de la gente y enseñarles, y a la gente le decía: cuando ustedes van a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué Jesús decía Padre nuestro que estás en el cielo?
porque Él está en su naturaleza humana, no como Dios para enseñarle a la gente, sino como un ser humano, para que el mundo entienda cómo debe adorarlo Dios. Por eso Él decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te alabo, Padre. ¿Por qué Él decía Padre? Padre decía porque estaba en su naturaleza humana, para que todos los seres humanos llamen a Dios Padre también, igualmente. Ahora bien, Él en su naturaleza humana es hijo de Dios, pero Él cuando estaba en la tierra era hijo de Dios, pero ahora que ha ascendido a los cielos, ha dejado ya su naturaleza humana porque fue crucificado, ascendió al cielo, Él ya no es hijo de Dios en el cielo. Él es Dios, Él es Padre eterno. Por eso Isaías dice: lo van a llamar Padre eterno. Él también se llama Jehová. En el cielo Él es Jehová. En el cielo Él es Señor de señores. Él es Dios de dioses. En el cielo Él tiene nombres divinos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios le ha hecho entender a usted. Y sé que esto también vamos a irlo enseñando paso por paso para que usted conozca acerca de esto. Muy bien. Vamos a pasar a la quinta parte. Las veces que Cristo, estando en forma de Dios, bajó a la tierra y tomó forma humana. Estos fueron las veces que Cristo bajó a la tierra en forma humana. ¿Cuándo bajó a la tierra, doctor Jesús? En el tiempo de Abraham. Se le presentó a Abraham en forma humana, prácticamente para darle la Santa Cena a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. También se le presentó a Jacob en forma humana, como un varón. En algunas de las Sagradas Escrituras lleva un subtítulo, quizás en su Biblia de usted lleva un subtítulo que dice: un ángel luchó con Dios. Quiero decirle, ese subtítulo no está en los registros de las Sagradas Escrituras. Todos los subtítulos fueron puestos ya en nuestros tiempos. Entonces hay personas que lo que han escrito, no lo que han escrito la Biblia, sino lo que han escrito los subtítulos, que no le pertenecen al original, sino es ya de las personas, lo que han impreso las Sagradas Escrituras, ellos le han puesto un subtítulo. Ese subtítulo dice: un ángel luchó con Dios. No fue un ángel, fue Jesucristo. Dice un varón. Si usted lee todos los textos, no dice un ángel que luchó con Dios, es un varón, dice. Ese varón es Jesucristo, que luchó con Jacob. De eso vamos a hablar. De cada uno de estos vamos a estudiar en cada domingo. Josué, en el tiempo de Josué, también se le presentó Jesucristo a Josué, pero en forma de un guerrero, de un príncipe del ejército de Dios. Y luego después Jesucristo, ya cuando vino a la tierra desde niño, ¿no? Ahí sí apareció desde bebito. Desde bebito apareció Jesús hasta los 33 años. En cambio los demás, las otras veces que se presentó, aparecía de pronto y desaparecía. Aparecía para un momento y luego desaparecía. No se sabía cuándo nació ni cuándo murió. En caso de Jesucristo, ahí sí, apareció en la tierra desde pequeño. Bien, el día de hoy vamos a estudiar sobre Melquisedec. ¿Cuándo Jesús se aparece como Melquisedec? Punto 1. Melquisedec, rey y sacerdote. Ahí vemos, mire, Melquisedec. Dice la Escritura: porque este Melquisedec, el que está ahí, Melquisedec, un sacerdote de Dios, se presentó. Este sacerdote se presentó a Abraham de pronto. ¿De dónde salió? Dice la Escritura que no se sabe ni de dónde salió, que no tuvo nacimiento. Apareció de la nada, estuvo con Abraham como una persona, como un ser humano, lo ministró y desapareció. Este Melquisedec se llamaba Melquisedec, el sacerdote que apareció en ese tiempo a Abraham, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo.
era Jesucristo, pero tomando la forma de un sacerdote. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ese fue Melquisedec. Bien, veamos las Sagradas Escrituras. Dice así, porque este Melquisedec, y hablando del sumo sacerdote, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, se le conoce como sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Similar a lo que le hemos leído, que se le conoce como sumo sacerdote. Dice, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este sumo sacerdote le salió a recibir a Abraham cuando Abraham venía de una gran victoria, porque Dios le había hecho ganar con sus familias, sus criados, el cocinero, el carpintero, los pastores, los que cultivaban la chacra, eran como 300. Y eran 5 reinos que habían atacado y se habían robado a su sobrino, lo habían llevado esclavo. 5 reyes con todos sus ejércitos se habían juntado y saquearon y se llevaron a su sobrino. Y cuando viene a ir, uno le dice, Abraham, le han saqueado a tu sobrino, se lo han llevado. ¿Quién? 5 reyes se han juntado. 5 reyes. Juntó a todos. A ver, vengan todos. Los agricultores, los pastores, los cocineros, todos, agarren sus armas. Ellos no tenían ni siquiera espada, no tenían ni escudo, no tenían ni flecha, no tenían jabalina, no tenían lanza, no tenían nada. Prácticamente llevaron al cocinero, llevaron a todos los agricultores y no sabían ellos pelear. Agarren cualquier cosa, vamos a hacer la guerra. ¿Cómo hacerle la guerra? 300 personas a 5 ejércitos unidos. Pero un hombre de fe, y el hombre de fe se ríe de la noticia. ¿Sabe por qué? Porque no depende la batalla de la gente, no depende la guerra, la victoria de la gente, si está preparada o no está preparada. La victoria la gana el que tiene al grande, al fuerte, a Jehová de los ejércitos, que pelea delante de él. ¡A su nombre! ¡A su glorioso nombre! Porque todo aquel que confía en Jehová nunca va a ser avergonzado. Jehová es el que sale a la batalla. Jehová es el que va delante de ti. No tengas temor. No es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tu habilidad, no es por tu gente que tenga, es por la fuerza de Jehová. Él es el que da la victoria. Que si tú crees, nada te será imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él se fue, les hizo la guerra. 5 reinos, imagínate 5 ejércitos, hermano, con solo la familia. Llevaban sus cucharones, llevaban sus zapas para abrir. Otros llevaban pues sus bastones de pastor. Con todos ellos, y le dieron muerte a todos. Lo acabaron a todos. Y encima soltaron a su sobrino, soltaron a su gente y se llevaron todo. A ver, agarren todas las cosas que le pertenecen a los enemigos. Se llevaba un botín grande, hermano. Escudos en cantidad, espadas en cantidad. Se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron comida, todos, hermano. Y tremendos. Camellos llenos de mucho botín de guerra. Se estaban yendo, caminando hacia su casa, cuando se encuentran con un sacerdote que le sale al encuentro. Abraham lo mira, él no lo conocía. Abraham no lo conocía, pero ni bien lo mira, se arrodilla Abraham, porque algo poderoso salía de este personaje, de esta persona importante que era un sacerdote. Se inclinó. Abraham no se inclinaba ante nadie. Abraham era fiel a Jehová. Él creía en Jehová. Pero ¿por qué se humilló ante este sacerdote? Porque vio una gloria extraordinaria. Es que este sacerdote no era cualquier sacerdote, era Jesucristo en persona, que se presentaba a Abraham. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo:
separen los diezmos de todo lo que hemos traído del botín, sáqueme la 10ª parte. Hay que darle al sacerdote. Y todos comenzaron a traer la 10ª parte y le dieron al sacerdote. Y el sacerdote traía en su mano pan y vino, que es pan y el fruto de la vid. Le iba a dar la Santa Cena y le dio la Santa Cena y lo bendijo. Él se dejó bendecir por este sacerdote. ¿Por qué? Porque era Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Dice así: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa rey de justicia. Cristo es el rey de justicia. También significa rey de Salem. Esto es rey de paz. Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Melquisedec sin padre, un ser sin madre. Oigan, ¿qué ser humano no va a tener papá ni mamá? ¿Y de dónde salió entonces? Dice que Melquisedec no tenía papá, no tenía mamá, sin genealogía, no tenía ni descendientes, no tenía ni hermanos, ni tíos, ni primos, ni nada. ¿Y cómo salió? Es que era un ser divino, era Cristo, que ni tiene principio de días. Aleluya, un fuerte aplauso. Es decir, que este sumo sacerdote no tenía cuándo había nacido. No pasó ni de bebé, no ha pasado de niño, ni de bebé, ni niño, ni adolescente, ni joven. No, de frente pasó y apareció como maduro. De frente. Por eso dice la Escritura, mira lo que dice. Ni tiene principio de días, dice. ¿Ve? No tiene ni cuándo nació, ni de bebé, ni fin de vida. No se sabe que murió. Es decir, apareció este sacerdote y desapareció después. Si no, dice, si no, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Considerad pues cuán grande era cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Mire, Abraham digo, saquen los diezmos. Y comienzan a entregarle los diezmos al sumo sacerdote, a Melquisedec. Melquisedec apareciendo con ropas, con barbas, apareciendo como rey, apareciendo de la nada. Y Abraham se asombró y lo llenó con todos los diezmos. Sigue diciendo verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, todos los sacerdotes, ministros, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Para quién son los diezmos? Hermano, aquí no le vamos a entrar a usted que el diezmo, hermano, es para pagar la luz. El diezmo, hermano, es para pagar los folletos. Los diezmos, hermano, es para comprar las bancas. No, los diezmos es un sueldo sacerdotal. Así de claro, porque así es la ley de Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Y las ofrendas para qué es? Las ofrendas es para comprar desde un clavo hasta una construcción, todo lo que existe dentro del templo. Las ofrendas son para el templo, los diezmos es para el ministro y para todos los gastos ministeriales, para su comida del ministro, para su vestimenta, para su familia, para pagar a otros hermanos, pasaje, para todo eso. Bien, entonces aquí está hablando de una manera específica. Mire lo que dice. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví
reciben al sacerdocio, o sea, todos los sacerdotes, tienen el mandamiento de parte de Dios de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Amén. Según la ley, toman los diezmos. Cuando alguna vez a usted le diga, no, pero ¿sabes qué? Que me dicen que los diezmos el pastor se lo agarra, que los diezmos es para, que no debe ser así, que los diezmos no se deben dar. Hermano, escuche bien, a usted que le digan cualquier cosa, pero usted es una persona sabia, una persona intelectual, una persona que conoce la palabra de Dios, y la ley de Dios se respeta. Y yo aquí le digo las cosas claras también. ¿Para qué? Para que el mundo ignorante no nos va a venir a enseñar a nosotros. Nosotros conocemos la ley de Dios y sabemos el conocimiento de la ley de Dios, y bajo ese conocimiento andamos. Amén. Por eso, hermano, nunca se deje usted llevar por falsos conceptos que en el mundo hay. Sigue diciendo: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre de ellos, está hablando de Melquisedec, cuya genealogía, cuya descendencia no es contada entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos. Dice, los sacerdotes deben tomar los diezmos, pero Jesucristo, aquí Melquisedec tomó los diezmos. Jesucristo es el que recibió los diezmos. Por eso dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Cuando muchas veces dicen, no, pero ¿dónde dice en el Nuevo Testamento, dónde dice en el Nuevo Pacto de que se debe diezmar? Ahí está, miren, ahí está. Jesucristo es el que tomó los diezmos de Abraham, siendo en forma de Melquisedec. Amén. Así como hoy en día se entrega los diezmos, amén, a Jesús. Igual Jesús, así como Jesús se le entrega los diezmos, también se hizo con Melquisedec. Continuemos. Mire usted, cuando Melquisedec recibió los diezmos en aquel tiempo, en realidad era Jesucristo quien recibió los diezmos, porque Melquisedec era Jesucristo. Jesucristo fue el quien recibió los diezmos de Abraham. Sigamos. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Mire lo que dice el verso 8, porque ya estamos a punto de terminar. Mire lo que dice. Y aquí dice, y aquí, cuando dice y aquí, está diciendo en la tierra. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Mire, está diciendo, aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, es decir, los pastores, los sacerdotes, los ministros son hombres mortales. Por eso dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales que mueren. Pero allí, es decir, en el cielo, recibe uno de quien da testimonio de que vive. Es decir, cuando aquí recibe el ministro los diezmos, en realidad en el cielo es Cristo quien está recibiendo los diezmos. Por eso el texto dice así, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Imaginemos un pastor, un ministro. Ese pastor va a morir, todos los pastores mueren, hombres mortales. Pero cuando aquí se reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí, en el mismo acto, en el mismo momento, allí en el cielo, uno de quien da testimonio de que vive, Jesucristo, que vive para siempre, es el que recibe los diezmos. Porque todo lo que tú haces al ministro, lo haces también a Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Amén. Este texto es más que suficiente para entenderlo, queridos hermanos. Oye, pero debemos diezmar, no debemos diezmar. Sí se debe diezmar, hijo. Porque cuando tú traes tus diezmos en la iglesia al pastor, en realidad es Cristo quien está recibiendo tus diezmos. En otras palabras, tú no entregas los diezmos al pastor, tú le entregas los diezmos a Jesucristo, porque Jesucristo te lo mandó, porque Dios te lo mandó, Dios te lo pidió. El pastor no pide los diezmos. No, pero los pastores no piden los diezmos. Quien pide los diezmos es Jehová. Jehová dijo, indefectiblemente diezmarás. ¿Por qué?
Porque el Señor nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Y todo lo que tú hagas en la tierra, aquí en la tierra, Jesucristo lo recibe en los cielos. Tus diezmos son recibidos en el momento que das tus diezmos en la tierra. En los cielos es recibido aquel que vive para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Melquisedec trajo, según las escrituras, Mateo capítulo 26, verso 26 al 28, dice que Melquisedec trajo pan y vino, que es pan y el fruto de la vid. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todo. Así como Melquisedec, que trajo pan y el fruto de la vid. Antiguamente Melquisedec, que era Jesucristo, dio pan y el fruto de la vid a Abraham. Mire, ¿qué le está dando? La Santa Cena. En aquel tiempo fue así. En el nuevo pacto, Jesucristo dio pan y el fruto de la vid a sus discípulos. Es decir, que Jesús ya había dado la Santa Cena a Abraham, y también en el nuevo pacto nos da la Santa Cena. Querido hermano, damos gracias a Dios de que Jesucristo haya bajado a la tierra. Jesucristo nunca ha dejado al ser humano abandonado. Jesucristo no lo ha dejado desposeído. Jesucristo, Dios no ha abandonado al ser humano. Para que nunca digas que el Señor no se acerca, que el Señor no se aparece. Sí, Él se ha aparecido, ha tomado cuerpos y ha aparecido de tiempo en tiempo a distintas personas. Incluso aquí en la tierra vino hace 2000 años Jesucristo en la tierra para nacer por el vientre de María, y tomando a José como un padre adoptivo, nació aquí en la tierra y vivió en la tierra y aquí en Israel, para que quede como un testimonio que Dios vino al mundo, que Dios bajó a la tierra, que Dios estuvo entre todos los seres humanos, habitando, caminando, y luego después muriendo en la cruz del Calvario para la remisión de todos los pecados, para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él vino a la tierra para mostrar que Él está con el ser humano. Amén. Quiero decirle, querido hermano, Él se apareció de la nada y desapareció. Jesús es Dios. Si supieras lo que es capaz de hacer Dios, Él aparece y desaparece. Así como el ángel de Jehová aparece y desaparece. Muchas veces se te puede presentar el Señor en forma de un hombre y no darte cuenta. Caminar, andar, así, con terno, con saco, con pantalón, y tú no diferenciar de que es Dios visitando al ser humano. Cristo puede aparecer cuantas veces Él desea. Él es Dios. Y Él quiere muchas veces utilizar vida para hablarte. El Señor nuestro Dios te ama. Él quiere que tú entiendas que es importante también diezmar. Diezma, así como Abraham dio sus diezmos. Abraham no fue obligado. Melquisedec no le dijo: ¿de dónde vienes, Abraham? Señor, de ganar la guerra, ya sepárame los diezmos. Nunca le dijo Melquisedec: dame los diezmos. Fue de un corazón agradecido. Abraham dijo: ¿cómo no voy a agradecer al Señor si es que Él me ha hecho ganar la guerra? Si es que este botín ha salido de Él. Esta ganancia del botín salió gracias a Él. No me merecía, no tenía este botín, ahora lo tengo, y lo tengo gracias a Dios. Debo agradecerlo al Señor. Aprende a ser agradecido con Dios. De todo lo que te dé, aprende a agradecer. Pero no que te obliguen. No, me están obligando. No. A ti no te obliga nada, hijo. Nadie debe obligarte a eso. El diezmo se da espontáneamente, voluntariamente, de corazón.
Tu amor hacia Dios. El diezmo es una manifestación de tu amor a Dios. Si tú no quieres diezmar, pues no des. Tú quieres venir a la iglesia y no diezmar, pues no des. Pero ponte a pensar, si tú no das tu diezmo, ¿estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿A qué vienes a la iglesia? Tú vienes a la iglesia a agradar a Dios, y si vas a agradar a Dios, comienza a obedecer las Sagradas Escrituras. Y dentro de las Sagradas Escrituras dice que debes diezmar, debes ofrendar. Pero no solamente debes diezmar o ofrendar, debes aprender a honrar a tu padre, honrar a tu madre. Debes también tratar bien a tu semejante, no odiar a los demás. Te enseñan tantas cualidades buenas. Hijo, la vida es siembras y cosechas. Nunca lo olvides. Si tú siembras una semilla en una chacra, siembras papa, vas a cosechar papa. Siembras zanahoria, una semilla de zanahoria, vas a cosechar zanahoria. Eso es lo que es común y normal. Así también, cada ser humano, escuche bien, cada ser humano es un pedazo de tierra, ¿no dijo el Señor Jesús? Si tú siembras en tu hermano, en su vida de tu hermano, tú siembras la semilla del insulto y le insultas y le humillas, ten por seguro, tú has sembrado semillas de insulto. ¿Qué vas a hacer? Vas a cosechar insulto. Uno te va a insultar, otro te va a insultar, otro te va a insultar, otro te va a insultar. Si tú siembras odio, muchos te van a odiar. Si tú siembras humillación en un hermano, en un amigo, has sembrado la semilla, ten por seguro que eso va a brotar. Te van a humillar. Distintas personas te van a humillar. Todo lo que siembra, la vida te hará cosechar. Si tú siembras en tu prójimo amor, respeto, y lo respetas a tu hermano, ten por seguro que muchos vas a cosechar respeto por muchos, porque vas a cosechar también respeto. Siembra amor y te van a amar. Siembra respeto y te van a respetar. Siembra lealtad y te van a ser leales. Siembra fidelidad y te van a ser fieles. Siembra infidelidad y te van a ser infieles. Siembre todo lo que tú siembres en la vida, vas a cosechar. Todo lo que siembres en Dios, igualmente. Siembra avaricia, no des tu diezmo, y vas a cosechar las manos que se te cierran, la puerta que se te cierra, la economía que se te cierra. No siembres, siembra en el Señor avaricia, siembra en el Señor desobediencia, y vas a cosechar desobediencia de los demás, de tus trabajadores, de tus hijos, de tu padre, de tu madre y de todas las personas que te rodean. Si quieres que las personas te respeten, respétalos. Jesucristo dijo: esta es la ley de oro. Todo lo que tú quieres que la gente haga contigo, hazlo tú primero con ellos. Si tú quieres que Dios te bendiga, primero, entonces aprende bendiciendo, dando tus diezmos a tu Creador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy somos y mañana ya no. Somos como la vigilia de la noche, que aparecemos y desaparecemos. No siempre viviremos. Muchas veces tú no has diezmado y quizás te cierras en tu mano a no diezmar. El día que mueras, te acordarás dentro de tu agonía: ¿por qué no diezmé? ¿Por qué cerré mi mano para Dios? ¿De qué me vale tener una casa? ¿De qué me vale tener una posesión? ¿O de qué me vale tener muchas cosas si a mi Dios le cerré la mano? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué no me atreví a hacerlo? No habrá excusa. Quizás tú digas: pero mi marido no me dejaba. ¿Pero acaso no puedes diezmar de tu corazón ocultamente sin que tu marido sepa? Como lo hizo Abigail, que salvó su vida dando sus dádivas
cuando su marido no sabía, porque su marido era avariento y mezquino y malo. Es que en la vida debemos siempre ser endurecidos. Todos pasamos, hijo. Todos somos como la flor de la hierba, que hoy florecemos y mañana nos marchitamos y dejamos. Lo que hoy vemos, quién sabe si mañana veremos. No porque seamos pastores estamos exentos de no morir. No, yo sé que voy a morir. Yo entiendo que voy a morir. Yo comprendo que se acerca mi tiempo de muerte. Yo lo entiendo porque es natural. Corre, trata de hacer lo mejor que puedas. Corre y haz lo mejor que puedas antes que fallezcas. ¿Por qué te vas a levantar contra Dios? ¿Por qué vas a estar en contra de diezmar, en contra de ofrendar, en contra de obedecer la Escritura, en contra de congregar? ¿Por qué? ¿Qué recompensa darás a Dios por tu alma? ¿Te vas a sentir satisfecho habiendo desobedecido al Creador? Amigo, yo te invito para que tú recibas a Cristo en este día. Ahí donde estás, Cristo te llama, Dios te llama. Si hay alguien en esta hora que quiera aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito a que pase aquí al altar. Si hay alguien que quiera decidir cambiar su vida, hágalo voluntariamente. Ni el diezmo se le puede exigir, ni que entregues tu vida se puede exigir. Todo es voluntariamente. Si hay alguien que quiera hacerlo, vamos a orar. Pónganse de pie. Ahí donde están, hay alguien que quiera pasar, yo le invito a que pase. Algún amigo que ha venido por primera vez, tome la decisión de acercarse al Creador. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración al Señor. Incline su rostro, ore conmigo, dígale así al Señor en este día. Ore conmigo, ahí donde está. Haga esta oración. Señora, haga esta oración. Dígalo conmigo, los que me están viendo por la pantalla de la televisión, de la radio, los que nos escuchan. Dígale así: Señor Jehová. Repite esta oración. Señor Jehová, perdóname. He venido ante ti arrepentido de mis pecados. Yo sé que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Dios mío, Señor mío, cambia mi vida. Yo te prometo obedecer tu palabra, dile. Yo te prometo obedecer las Escrituras, Señor. Y desde ahora servirte con todo mi corazón. Dios mío, renueva mi alma y mi corazón. Dios mío, cámbiame. Dios mío, lávame. Dios mío, santifícame. Dios mío, quita la maldición de mí. Tú has muerto como sacrificio agradable para el mundo entero. Y yo te recibo a ti, Señor Jesús. Cámbiame, Señor Jesús. Ingresa a mi vida, Señor Jesús. Yo te prometo obedecer las Escrituras. Oh Señor Jesús, venir a tu iglesia, alabarte, obedecer tus mandamientos. Oh Señor Jesús, te lo imploro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias.